Buenos días. La buena costumbre en ambos mundos, sea el mundo árabe como el mundo hispano, la palabra hermano. Todo el mundo hermano, pero no se sabe cómo el índice de desconfianza es de los más altos sobre la superficie de la Tierra. En ninguno de los países hispanoparlantes o árabo-parlantes se unen entre sí y, contrariamente, su tendencia a separarse o desintegrarse. Puede ser de una forma salvaje, como lo hemos dicho, lo que ocurrió, por ejemplo, en Sudán, o algo en Irak, o lo de Siria, guerras civiles, etcétera, o de forma muy elegante el caso de Cataluña con España, por ejemplo. El hecho de que esa hermandad, y no se sabe cómo, en vez de consolidar y producir unas sociedades fuertes y países fuertes o unirse entre sí para combatir por lo menos los intereses de los demás, sea lo que nosotros llamamos que es el imperialismo o las tendencias colonialistas de algunos, o expansiones económicas, industriales, como que hacen por ejemplo los chinos, entre otras cosas. Lo que hace prácticamente que se producen fenómenos parasitarios que exportan personas o seres humanos hacia afuera en busca de una vida mejor, o incluso para mantener su dignidad como persona, de forma, sea del punto de vista religioso, del punto de vista incluso social, su seguridad, y claramente el tema económico. La exportación de árabes entre hermanos hacia Europa por cercanía es uno de los puntos más evidentes, y probablemente lo que pasó en Ceuta es una de las últimas manifestaciones. Claramente se habla en este caso que son ciudades ocupadas y no sé qué, no obstante que el asunto llega desde el siglo XVI hasta ahora, y por lo tanto no hay una novedad sobre el ocupante, pero independientemente de este hecho, esas invasiones no han sido para recuperar nada, sino han sido prácticamente para recuperar algo de dignidad humana desde el punto de vista económico, en una parte, y también claramente desde el punto de vista incluso social y religioso. Desde el punto de vista económico se sabe que en Europa pues existen ayudas, existen pensiones, existe residencia, existen pasaportes, nacionalidades, etcétera, 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 sanidad gratuita, enseñanza gratuita, toda una serie de ventajas que hace que mucha gente emigra, no para invadir ni religiosamente, sino lo que es recuperar algo que tienen perdido en su país o sus países entre hermanos, donde reina entre hermanos la corrupción, y también entre hermanos la hipocresía y la decadencia. En el mundo árabe, como valor humano, como he dicho, que los países árabes han sido instruidos por Sykes-Picot, acuerdos entre franceses y británicos, de que esos países tienen unas líneas imaginarias entre ellos y nunca podrán absolutamente unirse entre sí, aparte que su mentalidad propia no es una mentalidad, como hemos dicho, que tiene esa tendencia a ser unida, porque la única unión que ha tenido los árabes en su historia, sea antigua, sea medio reciente, ha sido lo de la religión islámica, con la llegada del profeta Mahoma, la paz sea con él, que ha podido unir a los árabes con la fe e incluso con la fuerza, hasta la caída del imperio abbasí en Bagdad y cuando llegaron los tataros. Y desde aquel momento los árabes han sido y siguen siendo gobernados por musulmanes o no musulmanes, pero al final no árabes. Es decir, la presencia de los no árabes en gobernar a los países árabes, como el caso de Egipto, que se gobernó por Mohamed Ali, que es un militar musulmán de origen albanés, que gobernó con su dinastía hasta el 1952, con la caída de
el rey Farouk de Egipto, a mano de los llamados coroneles o oficiales del ejército libres, como le llaman, el golpe de estado de Abdul Nasser, pero siempre de acuerdo con los ingleses. En fin, esos países han sus instrucciones, o las instrucciones que tienen, aparte de no unirse, prácticamente es atacar a la religión islámica y al Islam, pero de forma cada uno a su manera y medida. Hay algunos elegantes, otros menos elegantes. Algunos te hablan de laicismo, como las ex colonias francesas, y otros, aunque le dejan su vestido y bonito, el vestido único, unificado militar, como lo que tienen los países del Golfo, eso por órdenes británicas, que se mantienen con ese vestido único, unificado militar a los del Golfo. Y también no pueden, por ejemplo, una de las instrucciones en caso de los países del petróleo, de que no puedan dar ni la nacionalidad y tampoco dar propiedades, o sea, que un extranjero pueda comprar una propiedad ahí. Y más, cualquier extranjero que quiera abrir o hacer una actividad, pues tiene que estar con ¿cómo se llama? Con el patrocinio, si le llamamos así, de un ciudadano local. Por lo tanto, todos esos países, su trabajo ha sido, en buena parte, entre hermanos, acabar con la hermandad islámica, por sí, o lo del Islam. Por lo tanto, los que viajan fuera de los países árabes, en buena parte, escapan de algo que se llama la corrupción y algo que se llama de ese ataque a su religión, porque todas las mezquitas de todo el mundo árabe están absolutamente vigiladas. E incluso muchos países árabes ya tienen lo del viernes, como se llama, ¿cómo se llama? La reunión y las lecciones del viernes unificado, todas son unificadas bajo el patrocinio de los países. Incluso en Túnez llegaron a casi cerrar las mezquitas y tú tenías que entrar con una tarjeta de estadística para poder saber quién ha entrado y quién no ha salido. Por lo tanto, el ser en el mundo árabe, primero hablando de derechos humanos, no supera al ser como si fuera un hot dog, ¿no? en un bocadillo que lo tragan en cualquier momento. No supera el hot dog y no supera una gallina, lo cual la pueden aplastar en cualquier momento. Por lo tanto, cuando llegan esos a Europa, le puedo asegurar a todos que no están ahí ni para invadir ni leche varia. Única cosa que sí puede ser que como crecimiento demográfico puede ser superiores a los demás. Pero el efecto verdadero de los musulmanes, verdadero que lo puedes ver de musulmanes no árabes, que son mucho más compactos y no se sometan a la vigilancia o estricta vigilancia de sus países de origen. Los árabes totalmente están vigilados entre sí, o ellos vigilan entre sí, la mayoría son chipatos entre sí, y trabajan a sus países de origen, o países de nacimiento. Por lo tanto, esos no son peligrosos para nada hacia las sociedades donde estén, porque lamentablemente la dosis de hipocresía y corrupción que han tenido, hablo más bien de la primera generación, les hace absolutamente cautos y les hace absolutamente defidentes hacia los mismos de su propio país y su propia religión. Y más, les convierte en buena parte como cómplices a favor de las autoridades del país que les acoge, y también a favor del país o los servicios de inteligencia de su país de origen. Por lo tanto, son totalmente controlados y la casi totalidad tienen miedo de su país de origen y también miedo de que pierdan la residencia o incluso la nacionalidad en los países de destinación. Por lo tanto, yo el tema de los árabes lo veo absolutamente un tema que no produce y nunca producirá efectos negativos o miedos, si lo llamamos así, porque, como he dicho, que son en buena parte fenómenos parasitarios totalmente controlados por sus países de origen y claramente la vigilancia que hacen entre ellos mismos a favor del país de destino o el país de origen.
Ahora bien, los otros musulmanes de origen, por ejemplo, turco, de origen pakistaní o de orígenes de Asia Central o lo que sea, pueden ser más compactos, puede ser que gente más a favor de su religión, pero eso no quiere decir que la religión en sí mala, sino lo que ellos, por ejemplo, tienen una mezquita mucho más limpias, menos vigiladas, menos... Y prácticamente muchos de ellos han llegado a altos niveles. Lo que hemos dicho, por ejemplo, el caso de la Gran Bretaña, o el caso de Estados Unidos, donde grandes musulmanes de origen no árabe. Excepción, que ahora tenemos el señor Abdul, que es de origen, o Abdurrahman As-Sayed, de Michigan, es de origen egipcio, es de segunda generación porque nació en Estados Unidos, y este señor prácticamente comporta según la sociedad americana, porque ha crecido en la misma y ha nacido en la misma, y en buena parte la segunda mujer, de hecho, después del divorcio de su padre, pues la mujer era prácticamente americana y católica ortodoxa, pero en fin, era una mujer cristiana que se hizo musulmana, pero en fin, él vivió y creció en ese ambiente fuera del ambiente del entre hermanos, ¿no? Del alto índice de corrupción, alto índice de hipocresía. Ahora bien, en los candidatos de origen árabe, y eso que lo digo absolutamente entre paréntesis, normalmente vendrán o serán atacados por los mismos árabes para empezar. De hecho, cuando haya un candidato musulmán o árabe en cualquier país donde reinan esas colonias árabes o esa sociedad árabe, no le gusta en buena parte, y cada uno justifica a su manera el por qué uno de origen árabe o uno que, de hecho, por ejemplo, los que han elegido a Trump en gran parte han sido musulmanes, más bien árabes. Los que, si los socialistas, por ejemplo, en España, creen que dando nacionalidad a muchos árabes que le van a elegir, creo que en buena parte están equivocados, porque la mayoría eligen al lado a los de derecha porque no quieren que haya más árabes o más competencia que llegue a hacerles el idioma. Yo lo digo honestamente porque conozco esas sociedades, porque pertenezco a ellas, y también viviendo en el mundo hispano, como he vivido en el mundo italiano, por ejemplo, como en el mundo turco, en buena parte sé distinguir. O sea, digo, lo del sistema ese famoso entre hermanos, sea en el mundo árabe con el mundo hispano, son mundos prácticamente, como he dicho, que exportan en buena parte fenómenos parasitarios. Esos fenómenos parasitarios lo que hacen en buena parte es, como he dicho, vigilar a sus propios ciudadanos, a sus propios connacionales que han venido con ellos, estén al servicio del país, como lo he dicho, de destino o el país de origen. Por lo tanto, no causan, y no vuelvo a decir, no causan de ningún modo, nunca podrán causar en un futuro amenaza, sino que puede, como lo he dicho, solo el caso del crecimiento demográfico. Ahora, si alguien ve que en el crecimiento demográfico por sí una amenaza, pues sería otro asunto. Puedo entender, por ejemplo, que la Unión Europea no quieren que un país como Turquía entre en la Unión Europea, porque el país, aparte de ser un país no árabe muy avanzado, de hecho, Turquía exporta armamentos y muchas otras cosas a varios países europeos, y un país muy avanzado, muy del punto de vista técnico, como se dice, yo lo llamo China de Medio Oriente, pero el hecho de ser un país musulmán, pero verdaderamente musulmán, consolidado, con fuerza y dirección, y una población absolutamente compacta, en gran medida, a su gobierno, eso sí puede ser preocupante para Europa. Pero los países árabes, o por ejemplo, inmigrantes árabes, o los inmigrantes, por ejemplo, hispanos en Estados Unidos, eso nunca, de ningún modo pueden causar problemas o pueden causar amenazas, sea por su crecimiento demográfico, y tampoco el caso de una diferencia religiosa como el caso de los árabes en Europa. Esta es la realidad entre hermanos, y así por lo menos espero, por lo menos que los que tienen tanto miedo, por lo menos que lo deja, porque creo que en Europa, al menos, y también como Estados Unidos, ya son sociedades muy viejas y necesitan gente que trabaje para poder aportar a la seguridad social
y aportar a ese famoso bienestar en esas sociedades. La religión islámica son 2.000 millones de personas. Los árabes en buena parte no la representan, lamentablemente, porque vuelvo a decir, sus regímenes han sido instruidos para atacar la religión islámica y lo que hacen solo maniobras. Y hoy día, por ejemplo, quien ataca a Irán son países árabes, mientras que el resto del mundo islámico está apoyando a Irán. Con eso ya podamos saber más o menos a dónde va la cosa y dónde van los tiros. Esta es la realidad para los que se preocupan por la invasión de cualquier ciudadano árabe o de un país árabe hacia Europa. Yo le digo de ahora que tranquilidad, nunca jamás serán, etcétera. Máximo interés que tienen la residencia, nacionalidad, las ayudas y el todo gratuito, y hay algunos verdaderamente son válidos que han estudiado y han sacado sus alta categoría científica, técnica, y muchos también económicamente han demostrado ser muy válidos, son personas absolutamente válidas, hay que reconocerlo, pero en gran parte lamentablemente esta es su situación entre hermanos. Buenos días.